Bueno, creo que me toca abrir esta charla o conversación o diálogo, no sé exactamente cómo estaba puesto, conversación. Más que nada porque soy el que juega en terreno local como jefe de seguridad del Principado de Asturias. Curiosamente, es casualidad que en esta conversación nos hayan puesto a los dos, porque la organización no sabía que nos conocíamos bastante, cosa que yo creo que nos agradó ver el nombre del otro como copartícipe de la reunión. Con Javier Dieguez estuve trabajando 6 años, hasta hace 2. Él ahora es el director del Centro Vasco de Ciberseguridad. Luego me imagino que quizás en la conversación pueda salir el detalle de las actividades que realizan. Los años que estuvo aquí trabajando con nosotros en el Principado, pues yo casi lo sintetizaría, y esto creo que no lo hablamos nunca, aunque luego, pues, lógicamente nos vimos mucho durante ese tiempo. Pues el primer día que estaba en mi despacho, yo me lancé a elucubrar sobre determinadas medidas de seguridad perimetral que quería establecer en el Principado, etc. Y para mi sorpresa su respuesta era casi todo que no. O sea, me dio más negativas en esa reunión, lo cual me agradó mucho, porque a veces estamos acostumbrados a escuchar soluciones que de fáciles que son imposibles de aplicar o son poco eficaces. Cuando te encuentras con alguien en el mundo de la seguridad que te dice que está muy bien lo que estás pensando, pero que posiblemente no va a funcionar, eso tranquiliza mucho a la persona que en ese caso estaba enfrente de él, ¿no? Pues como digo, estuvimos trabajando 6 años juntos aquí en el Principado de Asturias. El rol que yo tengo es el de jefe de seguridad, como os decía, del Principado, que es un papel complejo, sobre todo porque tenemos que atender la seguridad, para empezar, de los empleados del Principado, y estamos hablando de, no sé el número exacto, quizás 40.000, 45.000, no sé exactamente el número. Y después tenemos que atender, lógicamente, la seguridad de los ciudadanos que interactúan con nuestros sistemas. Y como hoy estamos, como no podía ser de otra forma, incidiendo constantemente en la administración electrónica, pues el número de esos ciudadanos que demandan esos servicios y por lo tanto demandan seguridad es muy alto. Con lo cual, pues la problemática está ahí. En esta conversación que vamos a tener, pues bueno, nos haremos una serie de preguntas, pero yo quería inicialmente presentarle, dar la bienvenida a Javier, un técnico de referencia en el panorama nacional en ciberseguridad, y agradecer a la organización que nos haya invitado. Yo ahora cuando entré en la sala, también me acordé de que la última vez que estuve en esta sala dando una charla, que fue hace unos años, y no recuerdo bien qué evento era, pero tuve la mala suerte de que luego algún periodista decidió colocar como titular en el periódico algo que yo había, o que él suponía que yo había dicho. Entonces, que en concreto hacía referencia a que Asturias estaba siendo atacada por una potencia extranjera, ¿no? Entonces eso se tradujo en un titular de 5 palabras en el periódico y de muchas llamadas durante esos días, incluso de nacionales de ese país, para quejarse. Entonces hoy venía decidido a intentar no decir nada que pueda resultar molesto para nadie. Como hay muchos ponentes y de más valía que la mía, pues supongo que lo que yo diga pasará más inadvertido. Pues con eso ya, pues Javier, no sé si quiere también saludar o empezamos este diálogo entre ambos. Sí, buenos días a todos. Gracias, Javier, por la presentación. Gracias a Castro Alonso por invitarme a estar aquí de nuevo, porque es la segunda vez que estoy en la EPI. Estuve hace 3 años en una ponencia para estudiantes, acompañado en aquella ocasión de algunas personas que hoy están aquí, como Xavier García, también Javier Berciano, que hoy representa a INCIBE, otra persona. Y bueno, en aquella ocasión, como digo, hablábamos en un foro diferente, yo con un rol también diferente. Y recuerdo muy bien, además, una frase que dijimos tanto Javier Berciano como yo y que viene muy al caso
teniendo en cuenta el rol que hoy desempeño en el Gobierno vasco, ¿no? El rol que desempeña Javier para el Gobierno del Principado es un rol, digamos, de servicio interno, ¿no?, para la Administración electrónica y las diferentes consejerías del Gobierno del Principado. Mi rol es diferente, es un rol más de desarrollo económico, de desarrollo regional. Y en ese sentido, recuerdo que la frase que tanto dijimos Javier Berciano como yo fue que para trabajar en esto no hacía falta irse a Madrid. En el caso de Javier, él es leonés y trabaja en León. En mi caso, pues yo soy de Bilbao y trabajo en el País Vasco, ¿no? Entonces, ya trabajaba en el País Vasco cuando estaba en Indra y ahora, pues afortunadamente, pues sigo allí, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como digo, y como Gobierno autonómico, nuestra vocación es de desarrollo regional, de creación de empleo. Es un tema que ha salido esta mañana en las primeras ponencias y creemos que es importante, ¿no? Creemos que es importante para que la economía local pues siga teniendo sostenibilidad y creando empleo de cercanía, y que todo ese talento, que no basta con crearlo, pues encuentre su empleabilidad también en la proximidad, ¿no? Porque al final, si nos dedicamos a crear talento para que trabaje para empresas de California, pues estamos haciendo un poco, con el dinero público de los impuestos de aquí, estamos dotando de talento a compañías que no son de aquí, ¿no? Entonces, esa es un poco también una aspiración que tenemos. Pues nada, encantado de volver a Asturias una vez más. Como dijo Javier, estuve 6 años aquí en una relación con el Gobierno del Principado. Por cierto, me gustaría daros la enhorabuena porque esta mañana el director general en su intervención pues anunció que habíais sido el segundo Gobierno regional que se certificaba en el Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, creo que en lo que yo haya podido contribuir a eso, pues me enorgullece ver que habéis conseguido un gran éxito, ¿no? Y bueno, ya por no perder más tiempo presentándome y hablando de cosas del pasado, a mí me gustaría lanzarte ya la primera pregunta, ¿no? Dado tu rol de jefe de servicio para el Gobierno del Principado, ¿tú qué valor crees que aporta o cómo contribuye la aplicación de medidas de ciberseguridad al gobierno electrónico de un gobierno autonómico, ¿no? ¿Cómo crees que os ayuda la aplicación de estas medidas? A ver, el problema de la seguridad es que, doy mi opinión, el problema de la seguridad es que cuando preguntas el valor que se aporta, es un valor invisible. Es decir, es problemático para un responsable de seguridad defender en una empresa o ante unos políticos la necesidad de la seguridad. Es decir, cualquiera puede entender lo bueno y útil que es hacer una página web, una aplicación que los usuarios utilizan, pero es difícil al final demostrar el valor, porque el valor de la seguridad es que no te pase nada. Y ese es un problema. Si yo fuera el responsable de desarrollo, el valor sería enseñar una serie de aplicaciones que está utilizando la gente realmente y que da la sensación de que el gasto estuvo fenomenalmente invertido. El problema de la seguridad es que cuando dicen, bueno, ¿y tú qué hiciste este año, aparte de gastar dinero? Pues claro, lo mejor que puedes decir es que no pasó nada, no nos hicieron ningún ataque o el WannaCry no nos tumbó, ¿no? Con lo cual, primero hay que defender que no es un valor visible. Por suerte, y citaba ese tipo de ataques como WannaCry y todas estas cosas, mientras que hace unos años la batalla era muy difícil de dar porque no había esa sensación de peligro, hoy en día, y gracias a estos sucesos lamentables, pero que salen en todos los periódicos, es un poco más fácil llegar ya a la alta dirección de las empresas o de una administración autonómica y decirles que todo lo que se está montando de administración electrónica, todos los sistemas que permiten el trabajo del personal de la administración, no es ningún secreto pensar que sin ordenadores el Principado de Asturias, como cualquier otra organización, se colapsa ¿en qué? ¿En 1 hora? ¿En 2 horas? Que puede ser de nuestros hospitales, nuestras escuelas o las consejerías, ¿no? Entonces, demostrarles que realmente hay una cantidad de ataques enormes y que todo eso que se está montando de administración electrónica, todo lo que es el trabajo informatizado en la administración, se puede venir abajo inmediatamente. Creo que es más fácil ahora que hace unos años, precisamente porque hay estos ataques, porque empieza a haber más sensibilización, porque lo que es una evidencia es que los ataques son permanentes.
Yo no estaba esta mañana cuando habló el director general, pero creo que hasta debió dar algunos datos que le suministré de ataques, no lo sé. Los ataques que recibimos nosotros son diarios, de una virulencia total. Nosotros como la Comunidad de Castilla o la de Galicia o la vuestra. Y te preguntan, ¿y qué pasa si triunfa uno de estos ataques? Bueno, pues que se te cae el sistema, o sea, que dejas de dar servicio a los ciudadanos. Entonces yo creo que eso ahora, el valor empieza a ser comprendido. Sin seguridad, el sistema informático no vale nada, no vale nada. Y tenemos que ser conscientes, y decírselo a los mayores, de que además jugamos siempre en desventaja, porque los malos suelen ser, no voy a decir que más talentosos, ¿no?, pero por lo menos tienen más medios, van por delante de nosotros, emplean muchísimo dinero, con lo cual los riesgos son permanentes. Y encima no tienen que seguir ninguna reglas. Y no siguen ninguna reglas, ellos pueden actuar de todas las maneras. Comentabais en la ponencia anterior, en la charla anterior, la cuestión de los eslabones débiles. Claro, andamos tapando brechas por donde podemos, porque lo fácil para un responsable de seguridad es poner un determinado firewall en un sitio que protege algo. Pero esta semana estuvieron haciéndonos cientos de llamadas, haciéndose pasar con bastante poco talento, es verdad, ¿no?, porque aquello era una mezcla de castellano, chino, inglés, vamos, que llamaba la atención hasta el menos informado de los trabajadores, pero cientos de llamadas haciéndose pasar unas veces por una empresa, por Microsoft, otras veces haciéndose pasar por la propia informática del Principado para convencer a los usuarios de que metieran una determinada cadena que, bueno. Hoy en día, a mí me llamó la atención de que ante ese ataque los usuarios empezaron a llamar a seguridad. Hace unos años esos mismos usuarios posiblemente se hubieran quedado muy confiados. No se hubiera extrañado que aquella persona hablara en un idioma un poco extraño, ¿no?, como para estar en Oviedo. Entonces, hay esa parte de concienciación que empieza a ser mayor en la sociedad y empieza a ser más fácil el trabajo de seguridad porque efectivamente podemos convencer de que si no hay seguridad, como decía, no hay sistema informático. Es cierto que al final, otra cosa que hay que convencer, y eso es un poco triste decirlo, pero bueno, ya que estamos aquí, y que luego espero que nadie diga, no, el Principado no tiene seguridad, no es eso, el Principado sí tiene seguridad, lo que pasa que tenemos que ser conscientes de que nuestra seguridad la pueden tumbar, la nuestra y la de cualquier organización y organismo, con lo cual, antes me parece que era Xavier el que comentaba, si no hay una política de copias de seguridad, de ese tipo de historias, pues estamos mal, y es un mensaje que a veces damos en estas charlas, o sobre todo a la gente que está empezando en esto, hay que ser conscientes de que o nos atacaron o nos están atacando ahora mismo, o que nos van a atacar muy pronto, y que además esos ataques tienen una alta probabilidad de tener éxito. Con lo cual, bueno, estamos jugando siempre con esa visión un poco de que estamos casi a punto de perder el partido, ¿no? Pero bueno, resumiendo, el valor yo creo que hoy ya todo el mundo lo comprende. Sin seguridad no se puede montar una administración electrónica ni una administración informatizada. Estoy totalmente de acuerdo. En mi turno de preguntas, y precisamente aprovechando lo que comentaba Javier de que es distinto el papel que juega el Centro Vasco de Ciberseguridad, primero porque es de reciente creación, bueno, lleva unos años. Sí, un año y medio. De reciente creación. Es un organismo bien dotado, con poderío, ¿vale? Que sí, que es así. Y está muy imbricado en lo que es el tejido empresarial. Entonces, que es algo que a nosotros no nos toca, ¿no?, aunque podamos hacer indirectamente. Yo quería que nos contaras un poco cómo ves, cómo se puede aprovechar esa cercanía que vosotros tenéis, porque como tú decías, estás allí, ¿no?, estás al lado de las empresas, conoces perfectamente su economía, su situación. ¿Qué posibilidades tienes y sobre todo qué limitaciones tenéis, no sé, por algún tipo de imposición normativa, de políticas, de lo que sea, que os impidan crear esa sinergia con las empresas locales? Sí, a ver, yo creo que lo primero creo que es conveniente aclarar para quien no lo sepa. El Centro Vasco de Ciberseguridad nace hace un año y medio y nace dentro del Grupo SPRI, que es la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, es decir, nuestra vocación es puramente de desarrollo económico. Tenemos constituido además un equipo de respuesta, un CSIRT, que está homologado, participamos en los grupos de trabajo de CSIRT.es y bueno, nuestra vocación es muy de colaboración, ¿no? Como decías, hay ciertos límites, hay ciertas normas de
coexistencia con las competencias de otras administraciones públicas, no solamente a nivel del Estado, sino incluso también dentro de la propia comunidad autónoma. Y nosotros ahí sí que encontramos que hay algunos lugares donde no podemos actuar porque esa competencia corresponde a otros organismos, ¿no? Léase, por ejemplo, el caso del CNPIC en lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, o el caso del INCIBE, CCNCERT y la combinación de algunos otros organismos relacionado con la transposición de la directiva NIS, ¿no? Tanto en la ley PIC como en la directiva NIS, actualmente no hay ninguna competencia delegada de manera formal a las administraciones autonómicas, ¿no? Entonces, nosotros sí que creemos que nuestra proximidad al tejido empresarial, esa labor de última milla, creo que podría aportar un valor. Entonces, sí que nos gustaría que de alguna manera en un futuro pudiera encontrarse un rol para los equipos que están ya constituidos en ámbito regional, ¿no? De hecho, de manera formal, aparte de nosotros, lo hay en Galicia, lo hay en Cataluña, lo hay en Valencia y lo hay en Andalucía, ¿no? Entonces, son ya equipos que tienen cierta trayectoria, ¿no? Más incluso que nosotros, ¿no? Y bueno, como en esa parte más, digamos, de detección, en lo que tiene que ver con el registro de incidentes y en la parte de respuesta, digamos que la legislación pues no nos otorga ningún rol, nosotros hemos elegido trabajar donde sí podemos, que es en la parte de prevención. En la parte de prevención entendida desde dos vertientes. La vertiente de las empresas que pueden sufrir los ataques, los usuarios de la ciberseguridad, empresas de la industria. Entonces, lo que estamos trabajando es en que esas empresas entiendan que necesitan este tipo de herramientas, entiendan cómo pueden comenzar a consumir este tipo de soluciones y de servicios y cómo les benefician su competitividad. Al mismo tiempo, con acciones dirigidas hacia ello, como el programa de ayudas que publicamos el año pasado, que repartió un poquito más de 1 millón de euros entre 102 compañías industriales del País Vasco, al mismo tiempo lo que estamos provocando, estamos desencadenando la generación de negocio de las empresas locales de ciberseguridad, de los proveedores, ¿no? Entonces, eso está generando una dinámica bastante buena de interacción entre los consumidores y los proveedores, y creo que está beneficiando bastante a la elevación de conciencias locales, ¿no? Comentábamos antes la necesidad, sobre todo, dirigida a la PYME, ¿no? Lo comentaba Davo justo en su intervención. La PYME lo ve todo muy lejos. Hay muchos negocios que no tienen nada que ver en su trayectoria anterior o en sus cuadros directivos con la formación en tecnología de información y comunicaciones y no saben por dónde empezar, no saben con quién pueden hablar, no saben qué pueden hacer, no tienen ni idea, ¿no? Pero sí que empiezan a darse cuenta de que algo les puede hacer daño, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de estar muy cerca, trabajamos directamente con las asociaciones empresariales, con los clústeres, pero también con las asociaciones comarcales. Es decir, hay lugares donde hay empresas muy pequeñitas, de entre 2 y 15 empleados, y lo que hacemos es, vamos allí, generamos jornadas donde esas empresas se pueden juntar, nos vamos acompañados pues unas veces de unos y otras veces de otros proveedores para que nadie se nos enfade, y bueno, intentamos contribuir de esa manera a eso, a elevar conciencias y a generar actividad económica. Eso en cuanto, digamos, a las limitaciones que podemos estar viendo, ¿no? En cuanto a cómo podemos actuar gracias a nuestra posición en la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, a la gran ventaja que tenemos desde mi punto de vista por ser una comunidad autónoma tan pequeña, donde todo el mundo prácticamente se conoce y todo el mundo está muy cerca unos de otros, porque allí en 1 hora en coche pues estás en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que para que el ecosistema que tenemos ahora mismo definido alrededor de la ciberseguridad en el País Vasco, que yo creo que parte de una situación bastante buena, bastante privilegiada, consecuencia de aquella creación pues hace ya casi 30 años de Panda Security, ¿no? Cuando todavía la ciberseguridad no existía como concepto comercial, pues Panda Security ya creaba un antivirus y bueno, hoy en día pues es la compañía proveedora de tecnología en España pues posiblemente decana, ¿no? Y luego pues también la creación de otra compañía bastante conocida como S21sec, con un corte diferente, no es una compañía puramente tecnológica, es más de servicios. Entonces, la creación de esas compañías en el 91 se creó Panda y en el 2000 S21sec, gente que dejó esas compañías fue creando sus propias compañías, haciendo startups, unas con más éxito, otras con menos. Entonces, eso ha derivado ahora mismo en un ecosistema muy rico, donde tenemos una gran cantidad de compañías
que proveen servicios de solución de ciberseguridad a nivel local. Tenemos una muy buena salud del emprendimiento. Hay más de 20 startups que son puramente de ciberseguridad en el País Vasco. Es una gran concentración. Y bueno, lo que estamos intentando es que eso crezca, ¿no? Yo diría que hay 5 pilares fundamentales que hay que trabajar para que el ecosistema sea sostenible y para que siga generando empleo y actividad económica. El primero es el sector privado, del que hemos estado hablando ya previamente, pues no me voy a extender más en el tema de proveedores y consumidores, es decir, hay que reforzarlo, hay que generar empleo y hay que monitorizarlo. Hay que ver si realmente estamos consiguiendo lo que queríamos, ¿no? Hay una segunda parte, que es que ese sector privado tenga un carácter innovador, es decir, que sea percibido en esos mercados donde vende sus servicios como algo que está a la vanguardia, ¿no? Entonces eso pasa por tener una actividad de I+D+I rica y sobre todo pues muy bien financiada y muy bien incentivada, ¿no? Con centros tecnológicos que puedan ser considerados referencias, al menos en nuestro entorno cercano, léase la Unión Europea, ¿no? Como Tecnalia, Ikerlan, etcétera, ¿no? Tenemos una buena red. De hecho, 10 de ellos trabajan ya en ciberseguridad y bueno, tenemos catalogados más de 150 personas, investigadores, que se dedican a ciberseguridad en el País Vasco, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues es un segundo pilar al que estamos muy atentos, ¿no? Todo esto no sería posible sin talento, ¿no? Como decía antes, tampoco me voy a extender porque hemos hablado bastante del talento, del tema de la mujer, etcétera. Obviamente, crear talento para que luego no encuentre empleabilidad, yo creo que es hacer las cosas a medias, ¿no? Entonces creo que es el tercer pilar en el que hay que trabajar. Es difícil en una comunidad autónoma tan pequeña como la nuestra o como la vuestra generar muchísima cantidad de ingenieros. Entonces creo que una de las claves de éxito del futuro pasa por la especialización, es decir, por encontrar cuál es el nicho donde el ecosistema local puede contribuir mejor a que esa especialización sea diferencial y, por lo tanto, no aspirar a generar 15.000 puestos de trabajo en ciberseguridad en Asturias o en el País Vasco, porque no hay a lo mejor lugar para tanto, pero sí a lo mejor crear 1.000 o 2.000 de algo muy diferencial y que sea muy visible, ¿no? Muy innovador. Para ello hay un cuarto pilar que es la financiación, es decir, hace falta financiación pública y privada. Hacen falta inversores que le metan anabolizantes y gasolina a las startups, que les permita captar el mejor talento, ya sea dentro o fuera de la región donde están establecidas, porque al final los negocios digitales, por mucho que empiecen siendo pequeños y locales, creando una tecnología nueva, la aspiración siempre es vender de manera global. Entonces, el talento, los mejores, hay que captarlos allá donde estén. Y para ello hay que ofrecerles dos cosas. Una, un proyecto empresarial interesante, algo que realmente desafíe su capacidad y su talento. Y dos, un salario competitivo, ¿no? Pues sabemos todo lo que pagan las empresas americanas. Y por último hay un quinto pilar, que es el apoyo institucional. Es decir, creo que todo esto, si no goza de un apoyo institucional, en nuestro caso de nivel cercano, ¿no? Con organismos como el Gobierno vasco creando el Centro Vasco de Ciberseguridad, con otros organismos complementarios con los que trabajamos, como el INCIBE principalmente, y con, por supuesto, aquello que pueda proceder de Europa, pues estamos un poco equivocándonos, ¿no? Y estos cinco pilares, sector privado, financiación, talento, I+D+I y sector público, tienen que trabajar juntos. Tienen que funcionar los cinco, porque en el momento que uno de ellos falle, lo que va a suceder es que las empresas que se van creando y la dinámica que se genera no va a ser sostenible. Entonces, bueno, como digo, nosotros estamos en ello, hemos empezado a tratar de darle forma a todo esto, porque la aspiración que tenemos es en 4 o 5 años, 6 años, pues que se nos empiece a percibir de manera internacional pues como un polo de innovación tecnológica alrededor de la ciberseguridad, ¿no? Una vez que respondo a la pregunta, como digo, esto es como un partido de tenis, ¿no? Pues ahora me toca devolverle la pelota a Javier, ¿no? Vosotros, a nivel de vuestra actividad dentro del Gobierno de Asturias, y después de que has comentado un poco cuál es el estado que manejáis ahora mismo, mirando un poco hacia el futuro, ¿qué retos se os plantean internamente para poder aplicar la ciberseguridad de una manera eficaz y que beneficie a la administración electrónica? Y sobre todo, ¿en qué medida crees que
que tendría que realizar un esfuerzo económico a lo mejor la administración local, ¿no? Que eso está muy relacionado una cosa con la otra, ¿no? Porque los retos sin dinero... Sí, pero esa ya es la pregunta de las que luego respondo y quedo mal, porque ¿qué digo? ¿Que necesito más dinero o algo? Pues, a ver, para futuro, pues antes comentabas que sí, que ahora nos certificamos con el esquema nacional. Ya me estoy viendo por ahí a gente de AENOR que nos hicieron una muy dura auditoría de esquema nacional de seguridad. O sea que este es un momento ya, una vez ya superado el trámite, para decírselo. Muy dura y muy competente la auditoría. Bueno, los diamantes para que brillen hay que pulirlos. Sí, sí, ¿no? Pues esto está pulidísimo. Vamos. Entonces, a ver, reto para futuro. Yo lo que pasa es que cuando se habla de reto para el futuro, vamos a mirarla ahora, no voy a ser... bueno, cuando se habla de reto para el futuro, tengo la sensación de que es que ya el presente está muy asentado, ¿no? Y pues la verdad es que yo el reto para el futuro tengo el mismo que para hoy y el que tenía hace una semana. Primero, que no nos tumben en nada, lo cual es complicado. ¿Qué pasa? Que una vez que tienes ese tipo de acreditaciones, como es el esquema nacional, tienes ya un reto también muy fácil de vender a la dirección, que es mantener eso, ¿no? No sé si somos los segundos, los terceros, es igual. Al final lo que supone es que algo que, por otro lado, es obligatorio, como el Esquema Nacional de Seguridad, que no nos olvidemos, que está firmado en un Real Decreto, vamos, aparece un Real Decreto que tiene la firma, no sé qué ponía, el primero, ¿no? Porque luego se hizo el borrador, la modificación, pero pone firmado J. Carlos o Juan C. y Felipe tal, es decir, está firmado por el rey. Pues el Esquema Nacional de Seguridad sintetiza un poco eso. En vez de hacer una batalla de retos y tal, tú simplemente tienes que decir a la organización que hay que adecuarse a las normas, que las normas están ahí para que se cumplan, ¿no? Y en el Esquema Nacional de Seguridad prácticamente está todo lo que interesa lograr, porque son una serie de medidas fundamentales. Y antes hablabais de una palabra que me pareció muy correcta, ¿no? La de la higiene, ¿no? Bueno, pues son medidas muy higiénicas, ¿no? Entonces, el reto para el futuro sería que no te tiren, pero es que te pueden tirar, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Pero es el día a día, ¿no? Y seguir manteniendo el esquema nacional, empezar a controlar mejor los temas de protección de datos. Esos son los retos. ¿Cuesta dinero eso? Sí. Antes hablábamos de que la seguridad se vende mal, ahora se vende un poco mejor. Se vende mejor cuando hay un esquema nacional, porque hasta ahora yo podía ir a un despacho a contar mi batalla y el drama y de que nos están atacando de tantos países, pero ahora ya es más fácil porque lo que digo es que tenemos que cumplir esto, ¿no? Esto nos lo marca el Estado, tenemos que cumplirlo. Entonces, esa parte es un poco más sencilla, por lo menos para conseguir no solo dinero, sino apoyo, porque si no hay un apoyo en la organización, la seguridad no funciona, no vale para nada. Tú tienes que llegar a un conjunto, como decía antes, de 40.000 trabajadores y yo no puedo ir puerta por puerta diciendo que soy el de seguridad, ¿no? Tienen que venir órdenes, instrucciones desde arriba. El reto en cuanto a esquema, a mí me parece importante. Hay gente, y eso lo discutíamos y lo discutiremos próximamente también, que tenemos varias reuniones pues, en Madrid con el grupo de trabajo del Centro Criptológico, que empieza a no estar como muy conforme con el rigor del esquema y si las comunidades lo tenemos que cumplir. Y se está un poco generando la idea de que, bueno, mal de muchos, tal, consuelo, como no lo tiene casi nadie, ¿yo para qué lo voy a tener, ¿no? Yo creo que es un error. Mirad, yo en los años que llevo así, que ya son unos cuantos, con la seguridad, al principio nadie, o muy pocos teníamos o tenían seguridad. Y en una charlina que dimos hace poco también, y no sé, ahí se me veía más la vena de profesor, ¿no? Que es lo que en realidad soy, ¿no? Y tiro mucho de símiles, que a lo mejor no es el mejor sitio aquí, que es un público ya más experimentado. Pero yo lo contaba con lo que es una vivienda. Todo el mundo hizo un gran esfuerzo en poner una vivienda pues, con buenos suelos de parqueo, de mármol, etcétera, porque eso se ve, se vende y además se vive, ¿no? Es cómodo. La seguridad casi nadie la tenía. O por lo menos no presumes de ella, porque dices tú, bueno, pondré la puerta si hay que ponerla. Entonces aquí al principio lo que hacíamos era, no teníamos seguridad, era una casa muy abierta a los ladrones. ¿Qué supone el siguiente paso? Que en algunos sitios, algunas administraciones,
se empezó a implementar medidas de seguridad, pero yo creo que con un fin un poco malsano, que era, yo pongo un poco de seguridad para que el que está al lado, que tiene menos, le roben a él. Eso era una sensación que yo tenía, ¿no? De esto, hablabas casi con el de seguridad de la comunidad al lado y le preguntabas y decía, si este no tiene esto y yo lo pongo, van a ir a por él y a mí me dejan tranquilo, ¿no? Por suerte, eso se empieza a superar, entre otras cosas con el esquema nacional, que es homogenizar. El esquema nacional lo que nos lleva es, no te vale con que tú pongas un poquitín de ventana más fuerte que el de al lado, porque si le entran a él, al final te van a entrar a ti. Y hoy lo que estamos, o lo que yo creo que se empieza a lograr, es que todos tengamos seguridad, ¿no? Entonces, ese es el reto, no solo nuestra seguridad, sino que la seguridad de los de al lado, y ahí participa el Estado, bueno, participa lógicamente, y son términos que salen aquí constantemente, el INCIBE, el Centro Criptológico, bueno, fundamental su apoyo, el apoyo que nos están dando. Nosotros, parte de las sondas que tenemos detectoras de ataques y de situación de tráfico anómalo, nos lo proporciona directamente el Centro Criptológico. Las herramientas que utilizamos son en parte del Centro Criptológico. A cambio, nos piden, a través de, en este caso, de la herramienta Lucía, que traslademos toda nuestra investigación a Madrid. ¿Por qué? Porque se supone que ellos así saben lo que hay y pueden extenderlo a otros. Entonces, se empieza a trabajar un poco de manera común, pero evidentemente, y a la pregunta inicial, ¿cuesta dinero? Claro, cuesta dinero. Si yo no tengo firewalls, pues está muy bien que tenga el libro del esquema nacional, puedo tirarlo a la basura. ¿Qué hago? Si no tengo un IPS, puedo tirar el esquema nacional. Si no tengo antivirus, entonces, claro, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Sí, ya nos había comentado esta mañana José Luis Gil Pérez, que de Telefónica, precisamente esto, ¿no? Que sin dinero... Sí. Sí. Bueno, yo ahora creo que no sé ¿cuánto nos queda? ¿Una reflexión para terminar, por ejemplo? Sí, bueno, yo dejaría únicamente dos mensajes para, como resumen un poco de lo que he estado comentando y del el camino hacia el futuro, ¿no? El primer mensaje es el mensaje de la especialización, que he comentado brevemente antes. Comunidades pequeñas, regiones pequeñas, no demasiada población, no podemos hacer de todo. Es decir, busquemos la especialización y en el campo de la ciberseguridad nosotros no entendemos en el Gobierno vasco la ciberseguridad como algo independiente de la industria, sino que lo que creemos es que es una herramienta clave de competitividad para los sectores estratégicos de la región, que están definidos en la RIS3 del País Vasco y que son, los tenemos clarísimos, que son la fabricación avanzada, energía y biociencias, ¿no? Eso es el punto número uno, ciberseguridad, no por sí misma, sino para la industria, ¿no? Para que sea competitiva. Y como segundo mensaje, para captar talento y generar vocación y que la gente identifique en sus edades tempranas esto como un campo profesional de futuro, de empleabilidad local, etcétera, tratar de dar visibilidad a esas edades tempranas, como mencionaba Juan Carlos esta mañana, o no sé si ha sido Juan Carlos o ha sido el rector, comentaban algo relacionado con la universidad para los peques, ¿no? Entonces, dar visibilidad de esto, porque generalmente todos sabemos que cuando se pregunta a un menor o a una niña pequeña, los típicos empleos que todo el mundo quiere desempeñar son aquellos que tienen impacto social, ¿no? Quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser médico, ¿no? Pues si la digitalización no tiene impacto social, ya me vais a decir qué es lo que la tiene, ¿eh? Entonces creo que trasladar este mensaje y esta sensibilidad a las edades tempranas puede contribuir a que esas personas en formación decidan que puede ser una carrera profesional interesante para ellos, por lo que digo, por el impacto que puede tener en sus vidas o en la vida de su entorno y porque además se puede desempeñar en proximidad, ¿no? Esos son los dos mensajes que quería dejar como conclusión de mi intervención. Hombre, pues yo también, aprovechando hasta el título, ¿no?, de la jornada de la ciberseguridad al descubierto. Hoy en día la ciberseguridad es fundamental en esta sociedad, para lo bueno y para lo malo. Y antes también se hablaba del control de una nueva Internet más regulada. Son temas apasionantes, ¿no? Las cosas que estamos viendo con las redes, con la seguridad, los ataques que hay, el dinero que hay detrás, desde luego yo creo que tendría que llevar mucho más a casi a un debate social, ¿no? ¿Queremos controlar más lo que se hace para evitarnos ataques? Sí. ¿A qué precio?
¿Cuál es el precio? El control. Hay que tener cuidado también con los que nos protegen de los malos. ¿Quién los controla a ellos? Son temas muy interesantes para debate. Se habló antes de la formación. Yo creo que efectivamente cada vez tiene que haber más formación. Cuando salen en el periódico esas dudas de a qué edad tiene que empezar un niño a manejar el ordenador, bueno, son temas en los que nos lanzamos a hablar con una ignorancia total de lo que supone. Eso ya en lo que sería más el plano social o individual. En un plano más de administración, a mí me parece que de estas jornadas lo que sale son varios mensajes que tendríamos que recalcar. Uno, que hoy en día la ciberseguridad también es un negocio. Es un negocio para los malos, que mueven millones. Hombre, todavía funcionan por ahí esos mitos de que los virus los crea no sé qué empresa. O sea, esto es un gran negocio que en algunos casos tiene por detrás grandes gobiernos. No estamos hablando de 4 aficionados, sino que estamos hablando de estructuras gubernamentales que están haciendo ciberataques. Por aquí estamos ahora solo en la parte de ciberdefensa. Me imagino que nos tocará también hacer un ciberataque, un cibercontrataque, ¿no? Entonces, como sociedad, como administración, desde luego es un tema que yo creo que va a pasar a ser básico, por lo que tiene de riesgo, pues que, bueno, efectivamente, esas cosas que salen a veces, no hace falta un atentado material, no. Imaginemos que alguien es capaz de destruir nuestro sistema eléctrico o el sistema de las presas. Bueno, entonces yo creo que eso puede llevarnos a pensar en qué está haciendo las administraciones, la universidad, pues para crear personal adecuado con conocimientos que pueda responder a esos ataques que recibimos. Hombre, aquí hay una universidad de gran prestigio en informática y aquí hay profesores de una valía enorme, ¿no?, en este tema. Los datos que a mí me llegaron, creo que la fuente era, bueno, nos lo mandó el CCN, la fuente era Society for Human Research, algo así, pero los datos básicamente eran que en un par de años, 3 años, 2020 a 2022, va a haber 350, en Europa, 350.000 puestos demandados más de personal técnico de seguridad que los disponibles, 350.000. El dinero también, que era dato que también me pasaba el centro, ¿no?, hace unos días, el dinero que se está invirtiendo en tecnología de ciberseguridad es también de 150.000 millones. O sea, las cifras son crecientes. Hombre, como administración, pero aquí yo ya hablo no como administración, porque no tengo el rol de representar al Principado de Asturias, pero desde luego lo que están haciendo en el País Vasco, como esa forma de relacionar ese tejido industrial con el apoyo institucional, a mí me parece fundamental. Si unimos la pata de la universidad, claro, esos puestos que están saliendo, y luego ya podemos hacer los otros debates, que efectivamente a día de hoy me parece que el 10% de las personas que se dedican a seguridad son mujeres. Bueno, pues hacemos ese debate también, ¿no?, de por qué hay ese escaso número. Pero estamos hablando de esos 350.000 puestos que las empresas están buscando. Algunas de las empresas que trabajan para nosotros ahora, no hace falta decir ninguna en concreto, hace meses, estaban desesperadas porque necesitaban para proyectos de seguridad y no encontraban en España suficiente personal. Tuvieron que recurrir a otros países del extranjero. Entonces, eso me parece un reto importante. Y nada más. Perdona, me gustaría mencionar a 2 personas que son exalumnos de la EPI, muy buenos amigos míos además, y que son, yo diría, un poco también por trasladar el mensaje de animar a que la gente asturiana se sume a esto, ¿no?, a estas carreras profesionales. Estoy hablando de Samuel Linares y de Nacho Paredes. Son probablemente los 2 expertos españoles más reconocidos internacionalmente por su expertise en ciberseguridad aplicada a sistemas de control industrial. Son asturianos, los 2 son de Gijón y han estudiado aquí. Es decir, estáis en el lugar y estáis en la universidad que tenéis que estar. Animaros a que sigáis su camino y que os sirvan un poco de referentes, ¿no? Nada más. Gracias.